Salí de la anestesia con un implante quirúrgico que no había consentido. El hospital dice que firmé la documentación para solicitarlo. La enfermera de la sala de recuperación me estaba quitando la intravenosa cuando lo sentí. Una protuberancia dura bajo la piel detrás de mi oreja derecha, del tamaño de una moneda de 10 centavos, inflamada y sensible al tacto. La presioné y un dolor agudo me recorrió el cráneo, como si alguien me hubiera clavado un clavo en el cerebro. La enfermera, cuya placa decía Stephanie Vargas, se dio cuenta de mi mueca y dijo que la zona del implante estaría dolorida por unos días, pero que la molestia debería desaparecer en una semana. La miré fijamente. La niebla post-anestesia me dificultaba procesar sus palabras. ¿Qué implante?, pregunté. Mi voz sonó grave y confundida. Me miró con una ligera preocupación y me explicó que el neuroestimulador que me habían instalado durante mi cirugía de vesícula era un procedimiento estándar para el estudio en el que me había inscrito. Dijo que el doctor Leonard Foster lo había colocado exactamente donde yo había solicitado, que el dispositivo ayudaría a monitorear las respuestas neuronales durante la recuperación. Le dije que no me había inscrito en ningún estudio y definitivamente no había solicitado ningún dispositivo en mi cerebro. La expresión de Stephanie pasó de la preocupación a esa neutralidad médica ensayada que significaba que había decidido que yo estaba siendo un paciente difícil. Dijo que la anestesia a veces causaba confusión temporal y que debía descansar mientras mi esposa completaba el papeleo del alta. Antes de que pudiera discutir más, ella había salido del cubículo de recuperación y había cerrado la cortina atrás de sí. Mi esposa Rebecca llegó 20 minutos después con una carpeta de instrucciones de alta y una receta para analgésicos. Se veía exhausta, llevaba el pelo recogido en una cola de caballo desordenada y sus ojos estaban rojos de las horas de espera en el área quirúrgica. Inmediatamente le conté sobre la cosa en mi cabeza, sobre el implante que no había aceptado. El rostro de Rebecca se puso pálido y me apartó el pelo de detrás de la oreja derecha. Sus dedos encontraron el bulto que yo había descubierto. ¿Qué demonios es esto?, preguntó, con la voz tensa de ira. Dijeron que solo te iban a sacar la vesícula. Nadie mencionó ponerte nada en la cabeza. Encontramos a Stephanie y exigimos hablar con el doctor Foster de inmediato. Dijo que él estaba en cirugía, pero que la coordinadora de pacientes podía revisar mi caso. Una mujer llamada Mónica Reyes apareció 15 minutos después con una tableta y esa misma calma ensayada. Abrió lo que, según ella, era mi formulario de consentimiento, fechado esa mañana, autorizando específicamente la colocación de un dispositivo de monitoreo neural como parte de un ensayo clínico para el manejo del dolor posquirúrgico. La firma al final parecía la mía, temblorosa y poco clara. El tipo de caligrafía que tendrías justo después de que comenzaran la sedación. Miré la pantalla y sentí que mi realidad se tambaleaba. No recordaba haber firmado ese formulario ni haber discutido ningún ensayo clínico. Nunca estuve de acuerdo con esto, dije, alzando la voz. Vine aquí para una cirugía de vesícula. Eso es todo. No para un estudio ni para ponerme un dispositivo en el cráneo. La expresión de Mónica permaneció profesionalmente comprensiva mientras explicaba que se me había ofrecido la oportunidad de participar en un ensayo de investigación durante mi consulta preoperatoria. Según sus registros, yo había expresado entusiasmo por contribuir a la ciencia médica y había firmado todos los documentos de consentimiento apropiados. El dispositivo era un implante temporal que sería retirado durante un procedimiento de seguimiento en 6 meses, me aseguró, y se me compensaría con $3,000 por mi participación. Rebecca exigió ver al doctor Foster cara a cara. Dijo que no nos iríamos hasta que alguien explicara por qué tenía yo un dispositivo no autorizado en mi cabeza. Mónica dijo que transmitiría nuestras preocupaciones, pero que todos los procedimientos habían sido debidamente documentados y autorizados. Le entregó a Rebecca la carpeta de alta y sugirió que programáramos una cita de seguimiento para discutir cualquier pregunta una vez que hubiera tenido tiempo de recuperarme de los efectos de la anestesia. Su tono dejó claro que la conversación había terminado, que en lo que al hospital concernía, todo se había hecho correctamente y mis protestas eran solo confusión postquirúrgica. Nos fuimos sintiendo que nos estaban manipulando para dudar de nuestra cordura, como si nuestra propia percepción de la realidad estuviera siendo desestimada por personas que tenía todo el poder y la documentación. El camino a casa fue tenso y silencioso. Rebecca me miraba de reojo, con las manos apretadas en el volante, claramente queriendo decir algo, pero sin saber por dónde empezar. Cuando entramos en nuestro garaje, se volvió hacia mí y me preguntó si había alguna posibilidad de que yo hubiera aceptado algo y simplemente no lo recordara. Quise enojarme con ella por siquiera sugerirlo, pero la duda en su voz coincidía con la duda que comenzaba a invadir mi propia mente. La anestesia le hace cosas extrañas a la memoria y a la conciencia. ¿Y si hubiera aceptado algo en un momento que ahora no podía recordar? ¿Y si mi firma en ese formulario representaba una decisión que había tomado mientras mis inhibiciones y mi pensamiento racional estaban químicamente suprimidos? Le dije a Rebecca que estaba seguro de no haber aceptado ningún estudio, pero incluso mientras lo decía, sentí que el suelo se movía bajo mi certeza. ¿Cómo podía probar lo que había pensado o dicho mientras estaba drogado? Era mi palabra contra su documentación y en esa ecuación la institución siempre ganaría. Esa noche no pude dormir a pesar de los analgésicos. El implante palpitaba detrás de mi oreja,
un recordatorio constante de que mi cuerpo había sido modificado sin mi consentimiento genuino. Me levanté alrededor de la medianoche y comencé a investigar sobre dispositivos de monitoreo neural, tratando de entender qué era exactamente lo que me habían puesto en la cabeza. La mayor parte de la información que encontré era técnica y densa, pero ciertas frases me llamaron la atención: interfaz cerebro-computadora, recolección de datos neurales, tecnología experimental. Estos dispositivos no eran solo monitores pasivos, registraban activamente la actividad cerebral, subían datos a servidores externos y en algunos casos incluso podían influir en los patrones neuronales mediante estimulación dirigida. Para las 3 de la mañana había encontrado un foro donde la gente discutía sus experiencias con varios implantes médicos. Creé una cuenta y publiqué una breve descripción de lo que había sucedido, preguntando si alguien había tenido experiencias similares con dispositivos colocados sin un consentimiento claro. En una hora, 3 personas habían respondido. Una persona dijo que su madre había recibido un implante durante una cirugía de corazón que nunca había autorizado. Otra describió despertarse de un procedimiento de rutina con un dispositivo del que no le habían hablado. La tercera respuesta me heló la sangre. Era de alguien que usaba el nombre de Clear Eye, quien dijo que había estado rastreando un patrón de implantes no autorizados colocados en ciertos hospitales. Todo parte de lo que, según afirmaba, era un programa experimental de recolección de datos neurales que se ejecutaba sin la supervisión adecuada ni el consentimiento informado. Clear Eye me envió un mensaje privado con enlaces a artículos de noticias y trabajos de investigación. Los artículos describían demandas contra empresas de tecnología médica por realizar ensayos en humanos no autorizados. Los trabajos de investigación, publicados en revistas poco conocidas, discutían el valor de los datos neurales recopilados de pacientes quirúrgicos que no sabían que estaban siendo monitoreados. Aparentemente, la actividad cerebral durante la recuperación de la anestesia proporcionaba una visión única de la conciencia y la función cognitiva, pero los estudios requerían sujetos que no fueran conscientes de que estaban siendo observados, porque la conciencia alteraría los mismos patrones neurales que se estudiaban. Esa justificación se sentía como una pesadilla orwelliana. El valor de los datos de mi cerebro requería mi ignorancia sobre su recolección. El lunes por la mañana, llamé al Departamento de Defensa del Paciente del hospital y presenté una queja formal. El defensor, un hombre llamado Thomas Garrett, escuchó mi historia con la debida preocupación y prometió una revisión exhaustiva. Dijo que solicitaría mi expediente médico completo y la documentación de todos los formularios de consentimiento que había firmado. 2 días después, me llamó con noticias que confirmaban la posición del hospital. Según sus registros, yo había sido informado completamente sobre el ensayo clínico durante mi consulta preoperatoria, había hecho varias preguntas sobre el dispositivo y su propósito, y había firmado formularios de consentimiento tanto para la cirugía de vesícula como para la colocación del implante. Thomas dijo que había revisado la documentación personalmente y que todo parecía estar en orden. También reconoció que yo no recordaba estas conversaciones, pero explicó que la amnesia relacionada con la anestesia era común y no invalidaba un consentimiento debidamente documentado. Le pregunté si podía ver grabaciones de video del área preoperatoria donde supuestamente ocurrieron estas conversaciones. Thomas dijo que el hospital no grababa las interacciones con los pacientes por motivos de privacidad. Pedí los nombres de los testigos que habían estado presentes durante mi supuesto acuerdo entusiasta para participar en la investigación cerebral. Dijo que el proceso de consentimiento había sido realizado por el Dr. Foster y una coordinadora del estudio llamada Alicia Méndez, y que ambos confirmaron mi participación voluntaria en sus declaraciones. Cada vía que traté de seguir, se topaba con un muro de documentación y testimonios profesionales que contradecían mi propia memoria y certeza. Rebecca sugirió que contratáramos a un abogado de negligencia médica para al menos entender nuestras opciones. La abogada que consultamos, una mujer llamada Rachel Duval, con 25 años de experiencia, revisó los formularios de consentimiento y nos dio una evaluación brutalmente honesta. Los documentos eran legalmente sólidos, explicó. Especificaban la naturaleza del implante, el propósito del estudio, los riesgos involucrados y la compensación ofrecida. Mi firma aparecía en cada página requerida, fechada y con testigos. Incluso si yo genuinamente no recordaba haberlos firmado, probar que había sido coaccionado o que el consentimiento no era válido requeriría evidencia que no tenía. Duval dijo que los casos de negligencia médica que involucran problemas de consentimiento eran notoriamente difíciles de ganar. Necesitaríamos el testimonio de expertos de que el proceso de consentimiento había sido inadecuado o engañoso, pero los expertos costaban dinero, y nuestro caso sería esencialmente mi palabra contra una institución con recursos para defenderse indefinidamente. Estimó que gastaríamos un mínimo de $50,000 para llevar esto a juicio sin garantía de éxito. La realidad era que, a menos que pudiéramos probar fraude o encontrar otras víctimas dispuestas a testificar, probablemente perderíamos y quedaríamos con una deuda legal masiva, además de tener un dispositivo no deseado en mi cabeza. Rebecca y yo nos sentamos en la oficina de Duval, sintiéndonos aplastados por el peso del poder institucional. El hospital tenía toda
todas las ventajas: documentación, testigos, recursos, equipos legales. Nosotros teníamos mi certeza y mis recuerdos perdidos, ninguno de los cuales tenía peso legal. Regresé al foro en línea y contacté a Clear Eye, pidiéndole información más específica sobre el patrón que había mencionado. Clear Eye respondió con un mensaje detallado explicando que había estado investigando implantes médicos no autorizados durante 3 años, después de que su hermana recibiera un dispositivo similar durante una cirugía y luego desarrollara complicaciones neurológicas graves. Clear Eye había identificado 17 casos en 5 estados, donde los pacientes informaron haber recibido implantes neurales sin un consentimiento claro, todos involucrando a la misma compañía de tecnología médica llamada NeuroMetrix Solutions. La compañía fabricaba interfaces cerebro-computadora experimentales y financiaba ensayos de investigación en varios hospitales. El patrón que Clear Eye había documentado mostraba que NeuroMetrix pagaba a los hospitales tarifas sustanciales por cada participante inscrito en sus estudios, creando un incentivo financiero para reclutar pacientes, incluso si ese reclutamiento ocurría cuando los pacientes estaban demasiado sedados para dar un consentimiento informado genuino. Clear Eye me envió la información de contacto de otras 4 personas que habían presentado quejas sobre implantes no autorizados. Pasé la siguiente semana contactándolos, documentando sus historias y construyendo una imagen de cómo funcionaba esta operación. La experiencia de cada persona seguía un patrón similar. Habían ido para una cirugía de rutina, firmado formularios de consentimiento estándar, recibido sedación preoperatoria y luego, en algún momento durante ese periodo de sedación, supuestamente habían aceptado participar en un estudio de monitoreo neural. Cuando despertaban con los implantes, no recordaban haberlo solicitado. El hospital les mostraba los formularios de consentimiento con sus firmas y el testimonio del personal confirmando su entusiasta participación. Una mujer llamada Patricia Thornton había contratado a un experto en caligrafía para analizar su firma en los formularios. El experto confirmó que la firma era técnicamente suya, pero notó que mostraba signos de un impedimento motor significativo, consistente con estar bajo la influencia de medicamentos sedantes. Patricia había intentado demandar al hospital y a NeuroMetrix, pero el caso había sido desestimado. El juez dictaminó que la presencia de medicamentos sedantes durante la firma no invalidaba automáticamente el consentimiento si se consideraba que el paciente era capaz de entender lo que estaba firmando. El caso de Patricia le había costado $40,000 en honorarios legales y la había dejado en bancarrota y todavía con un implante que nunca había querido. Otra víctima, un hombre llamado Keith Brower, había sufrido complicaciones por su implante que lo dejaron con dolores de cabeza crónicos y pérdida parcial de la audición. Había pasado por extensas evaluaciones médicas tratando de que le quitaran el dispositivo antes de tiempo, pero NeuroMetrix se había negado, citando el protocolo de investigación que requería 6 meses de recolección de datos. El seguro de Keith no cubría la extracción como cirugía electiva, y NeuroMetrix no pagaría por una extracción temprana fuera del protocolo. Estaba atrapado con un dispositivo que le causaba dolor porque la compañía que se había beneficiado de colocárselo sin su consentimiento genuino ahora se negaba a quitárselo. Estas historias no eran incidentes aislados, eran una explotación sistemática de pacientes quirúrgicos vulnerables con fines de lucro, disfrazada de investigación médica. Contacté a un periodista llamado Devon Sawyer, que trabajaba para un periódico regional y había cubierto previamente temas de ética médica. Devon aceptó reunirse conmigo en una cafetería para escuchar mi historia. Llevé toda la documentación que había reunido, los formularios de consentimiento del hospital, la investigación que había hecho sobre NeuroMetrix, la información de contacto de la OS, otras víctimas y el análisis que Clear Eye había proporcionado sobre el patrón de implantes no autorizados. Devon escuchó atentamente, haciendo preguntas para aclarar y tomando notas. Cuando terminé, dijo que este era exactamente el tipo de abuso sistémico que esperaba exponer, pero que necesitaba más pruebas antes de que su editor aprobara la historia. Quería registros médicos, documentos internos del hospital o el testimonio de alguien dentro del sistema dispuesto a hablar oficialmente. Todo lo que le había mostrado era convincente, pero circunstancial. Los hospitales y NeuroMetrix simplemente repetirían su defensa de que todos los participantes habían dado su consentimiento documentado. Y sin pruebas de fraude o coacción, la historia moriría como una disputa de su palabra contra la mía de pacientes descontentos. Devon sugirió que intentara encontrar a alguien que trabajara en el hospital o para NeuroMetrix que estuviera dispuesto a hablar anónimamente sobre cómo funcionaba realmente el proceso de reclutamiento. Dijo que los informantes eran a menudo la clave para destapar historias como esta. Personas dentro del sistema que habían visto algo que les preocupaba la conciencia y estaban dispuestas a arriesgar sus carreras para exponerlo. Ser un informante parecía imposible hasta que recibí un correo electrónico inesperado 2 semanas después. La dirección del remitente era claramente una cuenta desechable creada para el anonimato. El mensaje era breve. Decía que el remitente era un coordinador de investigación en el Memorial Regional Hospital, donde me habían operado, y que tenía información sobre los estudios de NeuroMetrix que yo necesitaba saber. Acordamos reunirnos en una biblioteca pública en un pueblo vecino, un lugar donde ninguno de los dos sería reconocido. La persona que se me acercó en la sección de referencia de la biblioteca era una mujer de unos 30 años que se presentó como Sophie Lane, aunque rápidamente aclaró que ese no era su nombre real. Trabajaba como coordinadora de estudios en el Memorial Regional y había estado directamente involucrada en el reclutamiento de pacientes para los ensayos de NeuroMetrix. Sophie explicó que se había sentido cada vez más incómoda con los protocolos de reclutamiento durante el último año, pero se había sentido impotente para detenerlos. El sistema funcionaba así, dijo.
Neurometrics identificaba a los pacientes programados para ciertos tipos de cirugía, típicamente procedimientos que se esperaba que duraran de 2 a 3 horas bajo anestesia general. Marcaban a los pacientes que cumplían con sus criterios demográficos y de salud, generalmente personas de entre 30 y 40 años sin antecedentes neurológicos significativos. La coordinadora del estudio, en este caso Sophie, se acercaba a estos pacientes durante el periodo preoperatorio, después de que se les hubieran administrado medicamentos sedantes. En ese punto, los pacientes estaban conscientes, pero significativamente deteriorados, relajados y sugestionables, a menudo ansiosos por complacer al personal médico. Sophie presentaba el ensayo clínico como una valiosa contribución a la ciencia médica, enfatizando la compensación financiera y minimizando los riesgos. La mayoría de los pacientes en ese estado sedado aceptaban participar sin procesar completamente a qué estaban dando su consentimiento. Sophie luego les hacía firmar los formularios de consentimiento, a menudo necesitando guiar sus manos porque la sedación afectaba su control motor. Toda la interacción duraba quizás 10 minutos, ocurriendo en una ventana en la que los pacientes estaban técnicamente conscientes, pero no en un estado para dar un consentimiento informado genuino. Sophie dijo que había planteado preocupaciones a su supervisor sobre si este proceso era ético, pero le habían dicho que mientras los pacientes estuvieran conscientes y pudieran firmar, el consentimiento era legalmente válido. El hospital y Neurometrics habían revisado el procedimiento con sus equipos legales y determinaron que cumplía con los requisitos mínimos para el consentimiento informado. Sophie había visto a docenas de pacientes pasar por este proceso durante el último año, y estimaba que tal vez 1 de cada 10 realmente recordaba la interacción después. El resto se despertaba confundido, a veces enojado, y se les mostraban sus firmas como prueba de que habían aceptado algo que no recordaban haber solicitado. Se había sentido cada vez más asqueada por su papel en este sistema, pero tenía préstamos estudiantiles y necesitaba el trabajo. El mes pasado, uno de sus pacientes reclutados desarrolló convulsiones que podrían estar relacionadas con el implante. El paciente había intentado que le quitaran el dispositivo antes de tiempo, pero Neurometrics se había negado y había amenazado con acciones legales y el hospital lo retiraba fuera del protocolo. Sophie se dio cuenta de que era cómplice de dañar a la gente y no podía continuar. Sophie sacó una memoria USB y me la entregó. Dijo que contenía correos electrónicos internos de Neurometrics a los coordinadores del hospital, instruyéndoles explícitamente a acercarse a los pacientes durante el periodo preoperatorio sedado porque era cuando tenían más probabilidades de aceptar participar. Los correos electrónicos incluían puntos de conversación diseñados para enfatizar los beneficios mientras minimizaban los riesgos. Guiones que se les decía a los coordinadores del estudio que siguieran casi palabra por palabra. También había hojas de cálculo que mostraban cuántos pacientes había reclutado cada coordinador y cuánto se le pagaba al hospital por cada inscripción exitosa. El Memorial Regional había recibido más de $2 millones de Neurometrics en los últimos 18 meses, todo relacionado con el reclutamiento de pacientes que estaban sedados y vulnerables. Sophie dijo que estaba arriesgando su carrera y posiblemente enfrentando consecuencias legales por violar su acuerdo de confidencialidad, pero no podía ver que esto continuara. Me pidió que prometiera que usaría la información para detener a Neurometrics y proteger a futuros pacientes de ser explotados como yo y docenas de otros lo habíamos sido. Le prometí que haría todo lo que estuviera a mi alcance para exponer lo que estaba sucediendo. Sophie salió de la biblioteca rápidamente, mirando por encima del hombro como si esperara ser seguida. Me senté allí sosteniendo la memoria USB, entendiendo que esta era la evidencia que Devon Sawyer necesitaba para destapar la historia. Esta era la prueba de la manipulación sistemática del consentimiento con fines de lucro. Contacté a Devon de inmediato y quedé en reunirme con él en la oficina de su periódico. Revisó el contenido de la memoria USB con creciente emoción, reconociendo que esta era la prueba irrefutable que haría la historia innegable. Solo los correos electrónicos demostraban que Neurometrics sabía que se estaban acercando a los pacientes durante la sedación, específicamente porque los hacía más propensos a consentir. Eso demostraba la intención de explotar la vulnerabilidad en lugar de obtener un consentimiento informado genuino. Los registros financieros probaban el motivo de lucro detrás de las prácticas de reclutamiento. Combinado con el testimonio de múltiples víctimas y la voluntad de Sophie de hablar como fuente anónima, dijo que tenía todo lo que necesitaba para publicar un importante artículo de investigación. Pasó las siguientes 2 semanas verificando la información, contactando a las otras víctimas que yo había identificado e intentando obtener comentarios de Neurometrics y del Memorial Regional Hospital. Ambas organizaciones se negaron a comentar más allá de emitir declaraciones, defendiendo sus prácticas e insistiendo en que todos los participantes habían dado su consentimiento adecuado. La historia de Devon apareció en la portada de la edición dominical bajo el titular: Compañía de dispositivos médicos acusada de explotar a pacientes quirúrgicos sedados con fines de lucro. El artículo detallaba el patrón de implantes no autorizados, citaba a múltiples víctimas, incluyéndome a mí, y presentaba extractos de los correos electrónicos internos de Neurometrics que mostraban su estrategia deliberada de acercarse a los pacientes cuando eran más vulnerables. La historia incluía comentarios de expertos en ética médica que condenaban la práctica como una violación de los principios fundamentales del consentimiento informado. La reacción fue inmediata e intensa. En cuestión de horas, la historia había sido recogida por los medios de comunicación nacionales. Las organizaciones de ética médica emitieron declaraciones pidiendo investigaciones. La Junta Médica Estatal anunció que revisaría las prácticas en el Memorial Regional y otros hospitales involucrados
involucrados en los estudios de Neurometrix. Los grupos de defensa de los pacientes exigieron que Neurometrix detuviera todo el reclutamiento y retirara los implantes de cualquier participante que lo solicitara. Lo más importante es que otras víctimas comenzaron a presentarse. En una semana, más de 60 personas se habían puesto en contacto con Devon, diciendo que habían recibido implantes neurales no autorizados durante cirugías en hospitales de varios estados. El patrón era aún más grande de lo que Clear Eye había documentado, afectando potencialmente a cientos de pacientes. Se presentó una demanda colectiva contra Neurometrix y los hospitales que habían participado en sus estudios, alegando una violación sistemática de los principios del consentimiento informado y la explotación deliberada de pacientes sedados. La demanda buscaba daños compensatorios para todos los pacientes afectados, daños punitivos para disuadir futuras malas conductas y la retirada inmediata de todos los implantes a costa de la compañía. El precio de las acciones de Neurometrix se desplomó a medida que los inversores se daban cuenta del alcance de las consecuencias legales y regulatorias que enfrentaba la compañía. Su director ejecutivo renunció y varios miembros de la junta lo siguieron. Los hospitales que habían participado en los estudios, incluido el Memorial Regional, se enfrentaron a sus propias demandas e investigaciones. Varios administradores fueron puestos en licencia administrativa en espera de revisiones de sus roles en las prácticas de reclutamiento. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, inició una investigación sobre los ensayos en humanos de Neurometrix, centrándose en si la compañía había diseñado deliberadamente sus protocolos de consentimiento para explotar a pacientes vulnerables. Los fiscales penales en varios estados comenzaron a examinar si los cargos de fraude eran apropiados. El desmantelamiento de las operaciones de Neurometrix ocurrió más rápido de lo que nadie esperaba. En 3 meses, la compañía se había declarado en bancarrota, incapaz de sostener los crecientes costos legales y la pérdida de confianza de los inversores. Como parte del proceso de quiebra, se llegó a un acuerdo con los demandantes de la acción colectiva. A todos los pacientes con implantes se les retirarían sin costo alguno. Cada víctima recibiría $50,000 de compensación. Neurometrix sería disuelta, sus activos liquidados y sus ejecutivos permanentemente excluidos de ocupar puestos en compañías de investigación médica. El acuerdo no era una justicia perfecta, pero era una rendición de cuentas real. El Memorial Regional Hospital enfrentó su propio juicio. La Junta Médica Estatal descubrió que el hospital había priorizado el lucro sobre el bienestar del paciente y no había asegurado que los procedimientos de consentimiento cumplieran con los estándares éticos. El hospital fue multado con $2 millones y se le exigió implementar reformas integrales en sus procesos de consentimiento informado. Varios administradores que sabían de las prácticas problemáticas de reclutamiento fueron despedidos y el programa de investigación del hospital fue puesto bajo supervisión externa durante 5 años. Al Dr. Foster, el cirujano que me había colocado el implante, se le suspendió la licencia médica por 6 meses y se le exigió completar una capacitación en ética. Sophie, la informante que había proporcionado la evidencia crucial, renunció a su puesto, pero fue protegida de represalias legales por los estatutos de protección de informantes. Me quitaron el implante 4 meses después de la cirugía inicial, esta vez en un hospital diferente y con una documentación clara de que yo realmente quería que se realizara el procedimiento. La cirugía de extracción se desarrolló sin problemas y cuando desperté, lo único que había en mi cabeza era mi propio cerebro, como debería haber sido desde el principio. La cicatriz física detrás de mi oreja eventualmente se desvanecería, pero el impacto psicológico de que mi autonomía corporal fuera violada tardaría más en sanar. Rebecca y yo usamos parte del dinero del acuerdo para pagar las facturas médicas de ambas cirugías y pusimos el resto en el fondo para la universidad de nuestra hija. Habíamos hablado de lo que sucedió casi constantemente en los meses durante la investigación y la batalla legal, procesando la violación y la lucha por la rendición de cuentas. Ahora rara vez lo mencionábamos, habiendo dicho todo lo que había que decir. La experiencia me había cambiado de maneras que todavía estaba entendiendo. Había aprendido que las instituciones sacrificarían el bienestar individual por el lucro sin dudarlo. Había aprendido que los sistemas destinados a proteger a los pacientes podían ser manipulados y corrompidos. Había aprendido que luchar requería encontrar a otros que habían sido dañados de manera similar y construir un poder colectivo que las quejas individuales nunca podrían lograr. Lo más importante, había aprendido que la justicia era posible, incluso contra intereses poderosos, si suficientes personas se negaban a aceptar la manipulación institucional y exigían responsabilidades. Los reportajes continuos de Devon sobre el escándalo de Neurometrix le valieron un premio nacional de periodismo. Se había dedicado a investigar otros casos de explotación médica, utilizando las redes y contactos desarrollados durante la historia del implante. Clear Eye, el usuario anónimo del foro que primero me ayudó a entender el patrón, se reveló como una analista de datos llamada Linda Okoye, quien había estado investigando compañías de dispositivos médicos desde la muerte de su hermana por complicaciones de un implante. Linda había compilado la base de datos más completa de eventos adversos y violaciones de consentimiento en ensayos médicos experimentales, haciendo esa información públicamente disponible para ayudar a otras víctimas a identificar patrones. Sophie, la informante, encontró trabajo en una organización de defensa del paciente, donde su experiencia con los protocolos de investigación médica la hizo invaluable para identificar prácticas potencialmente explotadoras antes de que dañaran a los pacientes. El impacto más amplio del escándalo
reformó la forma en que se realizaba la investigación médica. Varios estados aprobaron leyes que requerían que el consentimiento informado para cualquier procedimiento experimental se obtuviera antes de que los pacientes recibieran medicamentos o sedantes. La FDA implementó una supervisión más estricta de los ensayos de dispositivos médicos y requirió un monitoreo independiente de las prácticas de reclutamiento. Las facultades de medicina agregaron una capacitación integral sobre la ética del consentimiento, utilizando el caso Neurometrix como ejemplo de cómo los motivos de lucro podían corromper la práctica médica. Ninguno de estos cambios desharía lo que me habían hecho a mí y a cientos de otras víctimas, pero protegerían a futuros pacientes de una explotación similar. Por eso valió la pena luchar, valió la pena los meses de estrés e incertidumbre, valió la pena revivir la violación una y otra vez durante las declaraciones y entrevistas. Me habían marcado en contra de mi voluntad, tanto literalmente con la cicatriz del implante como figurativamente con el conocimiento de la poca protección que tenían los pacientes contra el abuso institucional. Pero esa marca también se había transformado en un propósito. Se había convertido en una acción que impedía que otros experimentaran la misma violación. 3 años después, asistí a un servicio conmemorativo por Keith Brower, el hombre cuyas complicaciones del implante lo habían dejado con dolor crónico y pérdida de audición. Había sido una de las primeras personas que contacté cuando estaba construyendo el caso contra Neurometrix y nos mantuvimos en contacto durante toda la batalla legal. Keith finalmente había obtenido alivio de sus síntomas después de la extracción del implante, pero los años de sufrimiento le habían pasado factura. Keith desarrolló depresión y ansiedad, luchó con estrés postraumático médico y finalmente se quitó la vida. Su esposa leyó una declaración en el memorial diciendo que Keith había sido destruido, no por el implante en sí, sino por la traición de la confianza, por la manipulación institucional que le había hecho dudar de su propia mente, por la impotencia de estar atrapado con un dispositivo que nunca había querido, mientras las personas responsables le decían que él lo había pedido. De pie en el memorial de Keith, pensé en lo cerca que había estado de un destino similar, si Rebecca no me hubiera creído, si Sophie no hubiera tenido el coraje de dar un paso al frente, si otras víctimas no hubieran estado dispuestas a hablar, podría haber sido lentamente destruido por las mismas fuerzas institucionales que habían matado a Keith. La justicia había llegado, se había logrado la rendición de cuentas, pero no había sido lo suficientemente rápida para salvarlo. El último cheque del acuerdo llegó en lo que habría sido el 50º cumpleaños de Keith. Doné una parte a un fondo de defensa del paciente establecido en su nombre. La experiencia me había enseñado que las violaciones individuales nunca son verdaderamente individuales. Son síntomas de problemas sistémicos que continuarán hasta que suficientes personas exijan un cambio, hasta que las instituciones enfrenten consecuencias lo suficientemente severas como para alterar su comportamiento, hasta que el costo de la explotación supere el beneficio que genera. El implante había sido retirado de mi cráneo hacía años, pero la marca que dejó en mi comprensión del poder, el consentimiento y la justicia permaneció. Había aprendido que la autonomía corporal no es un hecho, sino algo por lo que hay que luchar y proteger. Había aprendido que la documentación podía ser utilizada como arma para manipular a las víctimas, mientras que los recursos institucionales ahogaban las quejas individuales en complejidad legal. Lo más importante, había aprendido que luchar era posible, que la acción colectiva podía superar el poder institucional y que, incluso después de una violación profunda, la agencia podía ser reclamada exigiendo responsabilidades y previniendo daños futuros. 4 años después de esa cirugía, estaba en mi baño mirando la pequeña cicatriz detrás de mi oreja derecha, la única evidencia física que quedaba de lo que me habían hecho. La cicatriz apenas era visible ahora, desvanecida a una delgada línea plateada que podrías pasar por alto si no la estuvieras buscando. Pero yo sabía que estaba allí, sabía lo que representaba, sabía cuán cerca había estado de perderme a mí mismo por la manipulación y explotación institucional. El dispositivo se había ido, Neurometrix estaba destruida y los responsables habían enfrentado consecuencias. No era una justicia perfecta, pero era real, y significaba algo. Eso tenía que ser suficiente, porque ninguna victoria legal borraría por completo la violación de despertar y descubrir que alguien había puesto algo en mi cerebro sin mi permiso genuino. Pero al menos ahora, cuando me miraba en el espejo, veía a alguien que había luchado y ganado.